Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó a desmoronarse, aunque, en retrospectiva, quizás ya había empezado mucho antes. Esa tarde, mi madre, una mujer conocida tanto por su elegancia como por su lengua afilada, irrumpió en mi oficina sin previo aviso. «Necesitamos hablar, Sebastián», dijo con un tono que no admitía réplica, depositando en mi escritorio una tarjeta dorada de invitación. «¿Qué es esto?», pregunté, observando la fina caligrafía que anunciaba una cena en nuestra casa el próximo sábado. «Es nuestra manera de resolver un asunto incómodo», respondió, mientras tomaba asiento con la precisión de quien se sabe el centro del universo. «Esa costurera con la que insistes en salir, vamos a invitarla. Es hora de que entienda su lugar». Mi corazón se detuvo por un momento. Gabriela, la mujer con quien había compartido los últimos meses de mi vida, no solo era una costurera, sino también alguien que había transformado mi mundo de formas que mi madre jamás entendería. Pero también sabía que el apellido y la fortuna que portaba con orgullo eran como armaduras oxidadas que ella no estaba dispuesta a dejar caer. «No voy a permitir que humilles a Gabriela», protesté, sintiendo como mi voz perdía firmeza ante la mirada glacial de mi madre. «Oh, Sebastián», replicó, casi divertida. «No se trata de humillarla. Se trata de aclararle las cosas. Te sorprenderías de lo rápido que una mujer así puede entender dónde está la verdadera batalla». Salí de esa conversación con una mezcla de furia y miedo. Gabriela debía saberlo. Pero, ¿cómo le explicaría que nuestra relación, que hasta entonces había sido un refugio, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla? Esa noche, sentado frente a Gabriela en el pequeño comedor de su departamento, intenté encontrar las palabras para explicarle lo que mi madre había orquestado. Ella, ajena a todo, me sonreía con esa calidez que parecía borrar cualquier tormenta en mi interior. «Hay algo que debo decirte», comencé, pero mi voz tembló. Gabriela frunció ligeramente el ceño, dejando la taza de té que sostenía sobre la mesa. «¿Qué sucede, Sebastián?», preguntó, inclinándose hacia adelante como si intentara descifrar el caos que se arremolinaba en mi mente. Le conté. No pude evitar suavizar los detalles más crueles, pero tampoco quise ocultarle la esencia de la verdad, que mi madre había planeado la cena con el propósito de confrontarla, de hacerle sentir que no pertenecía a mi mundo. Gabriela escuchó en silencio, su mirada fija en mí. Cuando terminé, no dijo nada de inmediato. En cambio, se levantó, caminó hacia la ventana y permaneció allí, con los brazos cruzados y la ciudad extendiéndose ante ella como una promesa rota. «Entonces, tu madre cree que puede decidir lo que hacemos», dijo finalmente, su tono más frío de lo que había imaginado. «No es eso», intenté justificar, aunque incluso a mis oídos sonaba patético. «Ella solo, no entiende». Gabriela se volvió hacia mí, y vi en sus ojos algo que no había anticipado, no tristeza ni miedo, sino una determinación férrea. «Sebastián, voy a ir a esa cena». «¿Qué?», pregunté, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «Si tu madre quiere conocerme, lo hará. Pero en mis términos. No voy a dejar que nadie me haga sentir menos de lo que soy», afirmó, con una voz tan firme que por un momento olvidé el peligro que representaba mi madre. No había forma de disuadirla. Esa decisión, que en ese momento parecía una declaración de valentía, estaba destinada a desencadenar una serie de eventos que ninguno de los dos podría haber anticipado. El sábado llegó envuelto en una niebla que parecía presagiar lo inevitable. Gabriela y yo llegamos juntos a la mansión familiar, un espacio tan opulento como frío, donde los ecos de conversaciones fingidas resonaban contra las paredes de mármol. Mi madre nos esperaba en la entrada, impecable como siempre, con un vestido negro que parecía diseñado para imponer. «Gabriela, querida», dijo, extendiendo una mano con la gracia de una reina concediendo una audiencia. «Qué gusto finalmente conocerte». Gabriela no dudó en responder el gesto, sosteniendo su mano con firmeza. «El gusto es mío, señora de la Riva. Su hijo ha hablado mucho de usted». El intercambio fue breve, pero las miradas lo dijeron todo. Mi madre estudiaba a Gabriela como un general evalúa al enemigo, mientras Gabriela mantenía una sonrisa serena, una que no revelaba ni miedo ni sumisión. Yo, atrapado entre ambas, sentí el aire volverse espeso. La cena transcurrió en una mesa larga, adornada con un centro floral tan exagerado que apenas podíamos vernos las caras.
Mi madre, por supuesto, se sentó en la cabecera, marcando su territorio. Gabriela y yo ocupamos un lado, mientras que otros invitados, cuidadosamente seleccionados para la ocasión, llenaban los espacios restantes. Las primeras conversaciones fueron superficiales, comentarios sobre el clima, alguna mención a los mercados internacionales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi madre decidiera atacar. Gabriela, cuéntanos más sobre tu trabajo. Me fascina la idea de alguien que crea belleza con sus manos. Debe ser tan satisfactorio, dijo, con un tono que simulaba admiración pero ocultaba un filo afilado. Gabriela no titubeó. Es un trabajo hermoso, en efecto. Cada prenda que diseño tiene una historia. Es como dar vida a los sueños de mis clientes. Mi madre levantó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Clientes? Qué interesante. Sebastián nunca mencionó que tu trabajo fuera tan ambicioso. ¿No es un poco arriesgado para alguien como tú intentar competir con grandes casas de moda? El ambiente se tensó, y sentí como mi respiración se aceleraba. Pero Gabriela mantuvo la compostura. Siempre hay riesgos, señora de la Riva, pero los asumo con orgullo. Al final, lo importante no es con quién compites, sino el valor que entregas. Sus palabras, cargadas de una elegancia inesperada, hicieron que mi madre vacilara por un instante. Pero antes de que pudiera reaccionar, un invitado decidió intervenir. ¿Y qué opina usted de los matrimonios entre personas de contextos tan distintos? Preguntó un hombre mayor desde el otro extremo de la mesa. Dicen que puede ser complicado equilibrar expectativas. Sabía que esa pregunta no era casual, y cuando Gabriela se giró para responder, mi corazón latía con fuerza. Creo que las diferencias no son una barrera, sino una oportunidad para aprender. Cuando hay amor, el contexto no importa. Sus palabras resonaron en el silencio que siguió. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió esa noche en un recuerdo imborrable. El silencio que siguió a las palabras de Gabriela era tan denso que parecía envolvernos a todos en una capa de tensión. Mi madre, claramente contrariada por la seguridad de Gabriela, sonrió con esa frialdad que usaba cuando estaba a punto de dar un golpe mortal. Eso suena muy idealista, querida, dijo, dejando su copa de vino en la mesa con un gesto calculado. Pero a veces, el amor no basta. Es cuestión de entender qué aporta cada uno al futuro compartido. Por ejemplo, Sebastián proviene de una familia con responsabilidades, legado e historia. Para él, el matrimonio no es solo una unión personal, es una alianza con implicaciones importantes. Gabriela, imperturbable, respondió, entiendo la importancia del legado, señora de la Riva. Pero creo que el amor verdadero no se mide por lo que uno aporta en términos materiales, sino por la capacidad de enfrentar juntos cualquier desafío. Por un momento, pensé que la discusión podría terminar ahí, con una tregua incómoda. Pero mi madre tenía otros planes. Hizo un gesto hacia uno de los sirvientes, que de inmediato trajo una carpeta de cuero negro y la colocó frente a ella. Espero que no te moleste, Gabriela, dijo mientras abría la carpeta, pero, como madre, es mi deber proteger a Sebastián. Por eso decidí investigar un poco sobre tu historia. El color abandonó el rostro de Gabriela, pero no dijo nada. Yo, en cambio, me puse de pie de inmediato. ¿Qué estás haciendo, mamá?, exigí, sintiendo como mi voz temblaba de ira. Calma, Sebastián. Esto es solo una precaución. Después de todo, no querrás comprometerte con alguien sin conocer todos los detalles, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi madre comenzó a leer en voz alta. Parece que hace unos años, Gabriela tuvo algunos problemas financieros significativos. Varias deudas, algunas aún pendientes. Oh, y mira esto, un juicio por incumplimiento de contrato. Nada grave, por supuesto, pero interesante, ¿no? La humillación era palpable. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, mientras otros se inclinaban hacia adelante, curiosos por escuchar más. Sentí una mezcla de furia y vergüenza. Pero lo que realmente me impresionó fue la reacción de Gabriela. En lugar de derrumbarse, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de desafío. Es cierto. Tuve problemas financieros. Pero me recuperé. Trabajé duro para pagar mis deudas y cumplir mis obligaciones. Y sí, cometí errores.
Pero no me escondo de ellos, ni los utilizo para definir quién soy ahora. La seguridad en su voz dejó a mi madre momentáneamente sin palabras. Pero lo peor estaba por venir. Una mujer al final de la mesa, una de esas amigas de mi madre cuyo único talento parecía ser el chisme, decidió añadir más leña al fuego. ¡Qué valiente, Gabriela! Aunque me pregunto si ese espíritu de superación será suficiente para manejar el estilo de vida de Sebastián. Dicen que algunas personas nacen para ciertas cosas, ¿no es así? La sangre me hervía, y estaba a punto de intervenir cuando Gabriela volvió a hablar, esta vez mirando directamente a mi madre. Creo que el verdadero desafío no es manejar un estilo de vida, sino entender qué es lo que realmente importa. Porque al final del día, ni el dinero ni el apellido te garantizan felicidad o respeto. Eso hay que ganárselo. La habitación quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era uno cargado de sorpresa y admiración. Gabriela había logrado lo impensable, plantarse con dignidad en un escenario diseñado para humillarla. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más complicada. La tensión en la mesa se había disipado un poco, aunque los ecos del intercambio aún resonaban en las miradas furtivas y los murmullos apenas audibles. Mi madre, visiblemente afectada por la firmeza de Gabriela, intentaba mantener la compostura, pero el brillo de su derrota asomaba en cada gesto forzado. La cena continuó, y aunque el tema de conversación cambió a algo menos personal, las obras benéficas de la familia de la Riva, por supuesto, yo sabía que el conflicto no había terminado. Gabriela, a mi lado, mantenía una expresión tranquila, pero sus manos, ligeramente tensas sobre su regazo, delataban la lucha interna que libraba. Quería tomar su mano, asegurarle que todo estaría bien, pero en ese momento, cualquier gesto parecía insuficiente. Entonces, llegó el café. En la familia de la Riva, la sobremesa era más que un ritual, era un momento para despliegues de poder disfrazados de anécdotas casuales. Pero esa noche, el poder cambió de manos de una forma que nadie esperaba. Uno de los invitados, un hombre mayor que trabajaba en una firma de abogados y que siempre parecía disfrutar los dramas ajenos, comentó: Gabriela, parece que tienes un gran talento para manejar la adversidad. Me pregunto, ¿qué te motivó a entrar en el mundo de la moda? No es un campo fácil, y mucho menos para alguien que, si me permites decirlo, no proviene de un entorno privilegiado. La pregunta, aunque disfrazada de interés, era un claro intento de poner a Gabriela en una posición incómoda. Pero en lugar de esquivarla, ella tomó un sorbo de su café, dejó la taza con cuidado y, con una sonrisa que era tanto una respuesta como un desafío, respondió. Fue mi madre, dijo con suavidad. Ella era costurera y la persona más talentosa que he conocido. Me crió sola, trabajando incansablemente para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Cuando falleció, decidí que continuaría su legado. No importa lo difícil que sea, cada puntada que doy es un homenaje a ella y a todo lo que sacrificó por mí. La sala quedó en silencio, no por incomodidad, sino por la carga emocional de sus palabras. Vi cómo algunos de los invitados, incluso aquellos que habían participado en los intentos de mi madre por desacreditarla, bajaban la mirada, avergonzados por su complicidad. Una historia conmovedora, comentó mi madre, con una sonrisa helada. Aunque me pregunto si la moda es suficiente para sostener, ¿cómo decirlo?, las exigencias de una vida compartida con alguien como Sebastián. Antes de que pudiera intervenir, Gabriela le sostuvo la mirada y respondió con calma. El amor y el esfuerzo compartidos son lo único que se necesita para sostener una vida juntos. Todo lo demás son adornos. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Una de las amigas de mi madre, una mujer mayor que rara vez hablaba en estas reuniones, se inclinó hacia adelante, y con una voz firme, dijo: tu madre estaría muy orgullosa de ti, Gabriela. El legado que describes es mucho más valioso que cualquier fortuna. Mi madre, atrapada en un terreno inesperado, intentó desviar el tema, pero era evidente que algo en la dinámica había cambiado. Gabriela no solo había defendido su lugar en esa mesa, sino que había ganado el respeto de al menos algunos de los presentes. Cuando finalmente salimos de la mansión esa noche, el aire frío nos envolvió como un alivio. Caminamos hacia el coche en silencio, pero antes de que pudiera abrir la puerta para Gabriela, ella me detuvo, tomando mi mano. Sé que esta noche no fue fácil para ti, Sebastián.
Pero necesito saber si, después de todo esto, aún estás dispuesto a estar conmigo. Incluso si eso significa enfrentarte a tu madre. La honestidad en su pregunta me golpeó con fuerza. En ese momento, supe que la respuesta no era simple, porque lo que había ocurrido en esa casa no era solo una batalla entre mi madre y Gabriela, también era un reflejo de mis propias dudas y miedos. La abracé, dejé que su calidez se filtrara en mí, y respondí, Gabriela, estoy contigo. Pase lo que pase. Era una promesa que sabía que tendría que cumplir, incluso si el precio era más alto de lo que imaginaba. La promesa que hice a Gabriela aquella noche fue sincera, pero no sabía cuánto iba a ser puesta a prueba en los días siguientes. La cena había dejado huellas profundas, y mi madre no era alguien que aceptara la derrota con facilidad. Lo que ocurrió después confirmó que sus palabras y acciones eran solo el inicio de un juego mucho más peligroso. 2 días después de aquella tensa cena, recibí una llamada de mi madre. Su tono era gélido, como si la conversación que íbamos a tener estuviera cuidadosamente planeada. Sebastián, necesito que vengas a la casa. Es importante, dijo sin ofrecer más detalles. Cuando llegué, me recibió en su estudio, un lugar que siempre me había parecido más una sala de interrogatorios que un espacio para reflexionar. Mi madre estaba sentada detrás de su enorme escritorio, con un sobre blanco perfectamente colocado frente a ella. Quiero que veas algo, dijo, empujando el sobre hacia mí. Lo tomé con cautela, mi corazón acelerándose ante la posibilidad de lo que pudiera contener. Al abrirlo, descubrí una serie de fotografías. En ellas, Gabriela estaba sentada en un café, acompañada de un hombre que no reconocí. Estaban riendo, sus cabezas inclinadas hacia adelante en una proximidad que, para un observador casual, podría interpretarse como algo más que amistoso. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y enojo. No lo sé, hijo, respondió con fingida preocupación. Pensé que tú podrías decírmelo. Es extraño, ¿no? Después de todo, dijiste que confiabas en ella. Mi primer instinto fue defender a Gabriela. Esto no prueba nada. Podría ser un amigo, alguien del trabajo. No voy a saltar a conclusiones basándome en unas fotos. Mi madre suspiró, su expresión de lástima cuidadosamente calculada. Sebastián, querido, no estoy diciendo que saques conclusiones apresuradas. Pero, ¿no te parece curioso que no te haya mencionado a este hombre? No digo que te esté engañando, pero, la honestidad es clave en una relación, ¿no crees? Salí de la casa con las fotos en la mano y una tormenta en la cabeza. Quería creer en Gabriela, pero las dudas que mi madre había sembrado empezaban a arraigar. ¿Por qué no me había hablado de aquel hombre? ¿Había algo que yo no sabía? Esa noche, decidí enfrentarla. Fui a su apartamento sin previo aviso, sosteniendo las fotos como si fueran una prueba tangible de mis propios miedos. Cuando Gabriela abrió la puerta, se sorprendió al verme, pero su expresión cambió rápidamente al notar mi expresión. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando de lado su bolso. Entré sin responder y coloqué las fotos sobre la mesa. Explícame esto. Gabriela frunció el ceño al verlas, pero no mostró ni sorpresa ni culpa. En lugar de eso, recogió las imágenes y las observó con atención. Luego, me miró directamente a los ojos. ¿De dónde sacaste esto? Mi madre las consiguió, admití. No sé cómo ni de dónde, pero eso no es lo importante. Lo importante es quién es este hombre y por qué no me lo mencionaste. Por un momento, pensé que Gabriela se enfadaría o intentaría esquivar la conversación. Pero en lugar de eso, se sentó y me invitó a hacer lo mismo. Ese hombre es Javier. Es un amigo de la familia, alguien que conocí hace años cuando comencé en la moda. Me está ayudando con un proyecto importante. Eso es todo. ¿Y por qué no me lo dijiste?, insistí, mi tono más duro de lo que pretendía. Porque no pensé que fuera relevante, Sebastián. Javier es solo un amigo. No creí que tu madre o tú necesitaran un informe detallado de cada persona con la que me reúno. Pero ahora veo que subestimé hasta dónde puede llegar tu madre para separarnos. La firmeza en su respuesta me desarmó. Me sentí como un idiota por haber permitido que las manipulaciones de mi madre sembraran dudas en mi mente. Pero antes de que pudiera disculparme, Gabriela se inclinó hacia adelante.
Sebastián, si vamos a seguir juntos, necesito saber que confías en mí. Porque si tu madre puede controlarte así, entonces nunca tendremos una oportunidad real. Su honestidad me golpeó como un mazazo. Ella tenía razón. Había permitido que mi madre se interpusiera entre nosotros una y otra vez. Era momento de decidir de qué lado estaba realmente. La decisión que tomé esa noche cambiaría todo. Aquella noche, después de la conversación con Gabriela, mi mente era un caos. Sus palabras habían sido claras, un espejo que reflejaba mi incapacidad de cortar el cordón umbilical emocional que me ataba a mi madre. Sin embargo, la decisión que debía tomar no era simple. Mi familia, con todo su peso y expectativas, era como una sombra que siempre me seguía. Pero Gabriela era la luz que había empezado a iluminar mi vida. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a mi madre. No podía seguir permitiendo que interviniera en mi relación. Llegué a la mansión decidido, aunque cada paso hacia el estudio parecía pesar una tonelada. Mi madre estaba allí, como siempre, elegante e imperturbable, revisando documentos mientras un té humeaba a su lado. Sebastián, dijo sin levantar la vista. ¿Qué temprano para una visita? ¿A qué se debe? Me senté frente a ella, sintiendo como la tensión comenzaba a acumularse en mi pecho. Mamá, tenemos que hablar. Y quiero que me escuches. Le conté todo. Cómo había enfrentado a Gabriela con las fotos, cómo me había explicado quién era Javier, y cómo su manipulación constante estaba poniendo en peligro la única relación que realmente me importaba. Mi madre, para mi sorpresa, no interrumpió ni una sola vez. Simplemente escuchó, con las manos entrelazadas y una expresión ilegible. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, su mirada afilada como un cuchillo. Sebastián, querido, estás cometiendo un error. Esa mujer te está cegando. ¿Crees que alguien como ella entiende lo que significa pertenecer a nuestra familia? Esto no se trata solo de amor. Es cuestión de legado. No me importa el legado, respondí, mi voz firme por primera vez. Lo que me importa es Gabriela. Y si tengo que elegir entre ella y nuestras tradiciones, la elijo a ella. Mi madre dejó escapar una risa baja, amarga. Eres más ingenuo de lo que pensé. Pero está bien, Sebastián. Si esa es tu decisión, adelante. Quédate con ella. Pero no esperes mi apoyo. Ni ahora, ni nunca. Sabía que sus palabras eran definitivas. En ese momento, entendí que mi madre no retrocedería, que estaba dispuesta a apartarme de su vida si seguía adelante con Gabriela. Pero también supe que había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo bajo su control. Esa tarde, fui al apartamento de Gabriela con el corazón en la mano. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió al instante, pasando de sorpresa a preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, haciendo a un lado la puerta para que entrara. La miré, sintiendo como las palabras se agolpaban en mi garganta. Elegí, Gabriela. Elegí estar contigo. Pero necesito saber si estás dispuesta a luchar conmigo contra todo esto. Ella se quedó en silencio por un momento, y por un instante temí que fuera a decir que no. Pero entonces me tomó las manos, y con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena, respondió, Sebastián, contigo lo enfrentaría todo. Nos abrazamos, y por primera vez en días, sentí que el peso en mi pecho desaparecía. Pero sabía que la batalla no había terminado. Había enfrentado a mi madre, sí, pero las consecuencias de mi decisión apenas comenzaban a desplegarse. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y desafío. Gabriela y yo habíamos dado un paso firme hacia adelante, pero la realidad de mi decisión comenzó a revelarse con todo su peso. Mi madre cumplió su palabra, ya no recibía sus llamadas, y los pocos eventos familiares a los que intenté asistir sin Gabriela se convirtieron en campos de batalla silenciosos, llenos de miradas frías y comentarios envenenados. Pero lo peor llegó un mes después. Estaba en la oficina cuando mi asistente entró con un sobre en la mano. Esto acaba de llegar, señor de la Riva. Es de su madre. Tomé el sobre con cautela, reconociendo al instante el sello de la firma familiar. Dentro había una carta breve, escrita en la caligrafía pulcra de mi madre. En ella, me informaba que había decidido retirarme del fideicomiso familiar y que, a partir de ese momento,
Debía ser completamente autosuficiente. Aunque sabía que mi madre era capaz de cualquier cosa, no esperaba algo tan extremo. Esa fortuna no era solo una red de seguridad, sino también el combustible para los proyectos en los que trabajaba. Sin ella, tendría que empezar de cero. Llamé a Gabriela de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. No lo sé, admití. Mi madre ha decidido cortarme de todo. Literalmente. Esa noche, cuando le conté todos los detalles, Gabriela no reaccionó como yo esperaba. En lugar de preocuparse, sonrió con una calidez que parecía atravesar la nube oscura en la que estaba sumido. Sebastián, no necesitas esa fortuna para salir adelante. Tienes talento, visión, y ahora también tienes algo que ellos nunca podrán quitarte, libertad. Sus palabras me calmaron, pero también encendieron algo en mí. Esa misma noche, comenzamos a planear. Gabriela, con su experiencia en el mundo de la moda y su habilidad para superar adversidades, me ayudó a replantear mi camino profesional. Si mi madre pensaba que podía destruirme cortándome los recursos, demostraríamos que estaba equivocada. Pero entonces, algo ocurrió que amenazó con destruir nuestra tranquilidad. Una tarde, mientras trabajábamos en el pequeño estudio que habíamos improvisado en su apartamento, Gabriela recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, su rostro se tornó pálido. ¿Quién era?, pregunté, preocupado. Ella colgó lentamente, sin apartar la vista del teléfono. Era tu madre. ¿Qué quería?, pregunté, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Quiere verme. Dice que tiene algo importante que decirme, sobre ti. Mi instinto fue negarme de inmediato. Mi madre no podía seguir manipulándonos. Pero Gabriela, con una calma que yo no compartía, insistió. Sebastián, tal vez sea hora de enfrentarla. Si hay algo que necesita decirme, lo escucharé. No porque le deba nada, sino porque quiero que esto termine de una vez por todas. Al día siguiente, Gabriela se presentó en la mansión de la Riva, y aunque insistí en acompañarla, ella me pidió que no lo hiciera. Esta es mi batalla, dijo antes de marcharse. Esperé su regreso con el corazón en un puño, imaginando los peores escenarios posibles. Cuando finalmente llegó, su rostro no mostraba enojo ni tristeza, sino algo que no supe interpretar al instante. ¿Qué pasó?, pregunté, ansioso. Gabriela tomó mi mano, como si necesitara anclarse antes de hablar. Tu madre me hizo una propuesta. Una, bastante baja. ¿Qué tipo de propuesta?, insistí, temiendo lo peor. Me ofreció dinero para que te dejara, respondió, con una sonrisa amarga. Mucho dinero. Mi corazón se detuvo por un instante, pero Gabriela apretó mi mano antes de que pudiera explotar. No lo acepté, por supuesto. Le dije que el amor no tiene precio. Y creo que eso fue lo que más la enfureció. En ese momento, me di cuenta de algo. Mi madre no estaba luchando solo por controlarme a mí, estaba luchando por destruir lo que había entre Gabriela y yo. Pero lo que ella no entendía era que su resistencia solo estaba fortaleciendo nuestra relación. Gabriela, dije, mirándola a los ojos. Lo que hiciste hoy me demuestra, una vez más, que tomé la decisión correcta. No importa lo que haga mi madre. Estamos juntos en esto. Nos abrazamos, sabiendo que la batalla aún no había terminado, pero también que nuestra unión era más fuerte que cualquier obstáculo. La propuesta de mi madre fue el punto de inflexión. Después de lo que Gabriela enfrentó en aquella reunión, supimos que no podíamos seguir viviendo bajo la sombra de su control. Si queríamos construir algo verdadero, algo que no pudiera ser derribado por manipulaciones externas, teníamos que alejarnos por completo. Fue Gabriela quien tomó la iniciativa. Sebastián, dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá de su apartamento, no podemos seguir aquí. Este entorno siempre será un campo de batalla. Tenemos que empezar de nuevo, lejos de todo esto. Al principio, la idea me pareció radical. Mi vida entera había girado en torno a la ciudad, a la empresa familiar, a la reputación que, aunque ahora empañada, todavía pesaba sobre mí. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Había pasado demasiado tiempo tratando de equilibrar dos mundos que eran incompatibles, y ese intento constante me estaba destruyendo. Así que tomamos una decisión.
Vendimos el pequeño apartamento de Gabriela y usamos ese dinero para mudarnos a otra ciudad, más pequeña, más tranquila. Allí, alquilamos un loft modesto pero acogedor, con suficiente espacio para que Gabriela pudiera establecer su taller y yo pudiera comenzar mi propio proyecto, uno independiente de la sombra de mi madre. Los primeros meses fueron duros. No era fácil adaptarse a un estilo de vida completamente diferente, especialmente después de haber tenido todo a mi disposición durante tanto tiempo. Pero cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, era una victoria que compartíamos. Gabriela, con su pasión y talento, pronto empezó a ganar reconocimiento local. Sus diseños, llenos de autenticidad y dedicación, resonaban con la gente de la ciudad. Yo, por mi parte, inicié una consultora independiente, trabajando con pequeñas empresas y ayudándolas a crecer. Era un trabajo que no solo me llenaba, sino que también me daba la libertad de ser mi propio jefe. Lo que no esperábamos era el impacto que nuestra relación tendría en la comunidad. La gente nos veía como un ejemplo de perseverancia y amor, y esa percepción, lejos de ser una carga, nos inspiraba a seguir adelante. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a nuestra casa, Gabriela se detuvo y me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué?, respondí, mirándola con curiosidad. Que finalmente somos libres. No solo de tu madre, sino de cualquier expectativa que no sea la nuestra. Esto, Sebastián, es lo que significa construir algo desde cero. Miré a mi alrededor, a los árboles, al cielo abierto, al lugar que ahora llamábamos hogar. Tenía razón. Habíamos dejado atrás el ruido, las manipulaciones y las sombras del pasado, y habíamos encontrado algo más grande, una vida construida con nuestras propias manos. Ese día, decidí que haría oficial lo que había estado sintiendo desde hacía tiempo. Al llegar a casa, saqué una pequeña caja que había estado guardando en secreto. Cuando Gabriela se dio la vuelta, me arrodillé frente a ella. Gabriela, comencé, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Estos meses me han demostrado que no hay nada más importante para mí que tú te casarías conmigo? La sorpresa en su rostro se convirtió rápidamente en lágrimas de felicidad. Sí, dijo, abrazándome con fuerza. 1000 veces sí. Nuestro matrimonio fue sencillo, rodeado solo por las pocas amistades que habíamos hecho en nuestro nuevo hogar. No hubo lujos, ni grandes celebraciones, pero tampoco hubo mentiras, ni expectativas externas, ni un legado que cargar. Era, simplemente, nuestro día. Años después, cuando nuestra familia comenzó a crecer y nuestro hogar se llenó de risas infantiles, a veces pensábamos en todo lo que habíamos dejado atrás. Pero nunca con arrepentimiento. Cada obstáculo, cada humillación, nos había llevado a ese momento. Y eso, para nosotros, era todo lo que importaba.